Y el Ministerio de Educación presentó un proyecto, un plan de ley de modernización de la educación parvularia. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? Para eso estamos con Claudia Lagos, subsecretaria de Educación Parvularia, para conversar, para indagar un poco de qué se trata este proyecto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, David. ¿Cuál fue la problemática? ¿Cuál fue la necesidad que se vio y que decantó finalmente en presentar este proyecto que viene a regularizar, a modernizar un poco cómo se vive la educación parvularia? Bueno, este es un proyecto que surge a propósito del diagnóstico que levantamos al comienzo de nuestro ciclo de gobierno respecto de la manera en que funcionaba la educación parvularia y sobre todo respecto de la provisión de información relevante para tomar decisiones. En ese sentido nos dimos cuenta de que habían datos y que habían algunos elementos que eran muy importantes de incorporar de manera permanente la toma de decisiones de las políticas públicas. Nos dimos cuenta también que habían ciertas normativas que no estaban actualizadas y no respondían a la realidad actual del sistema. Y además, coyunturalmente, que esto era algo que ya veníamos desarrollando y enmarcarlo en un proyecto de ley de modernización, emerge la coyuntura del proyecto de ley de Sala Cuna para Chile, que demanda ciertas condiciones estructurales del sistema para que el sistema pueda operar y pueda de alguna manera acoger este otro proyecto de ley que es de Sala Cuna de mejor manera. Entonces se generan condiciones estructurales, se dan herramientas al sistema a través de este proyecto de modernización y que además apuntala a este otro que yo les señalo. ¿De qué herramientas hablamos? ¿Qué es lo que trae este nuevo proyecto o qué áreas viene de cierta forma a mejorar, a entregar mayor modernización? Ya, eso es bien importante porque un elemento fundamental tiene que ver con extender o prorrogar el reconocimiento oficial, el plazo de reconocimiento oficial para los jardines infantiles y salas cunas. Esto es un desafío país que venimos desarrollando hace bastante tiempo. Para que usted sepa, el reconocimiento oficial es un estándar de calidad definido por el Estado respecto de dimensiones técnico-pedagógicas, de infraestructura y también normativas para el buen funcionamiento de los jardines infantiles y salas cunas. Había una limitación de plazo para este 2024 que entraba en régimen, digamos, y todos los jardines y salas cunas debían estar con este reconocimiento, pero lo cierto es que esta es una medida que lleva más de 10 años en funcionamiento y todavía no se ha alcanzado la totalidad del reconocimiento oficial de todos los jardines públicos y salas cunas. Es por eso que este proyecto, un elemento importante que enmarca es que hay una prórroga a este plazo, que es una prórroga de 10 años, pero con un plan de trabajo, es decir, con una gradualidad y una proyección para que efectivamente en un plazo que no exceda los 10 años, todos los jardines y salas cunas cuenten con un reconocimiento oficial. Hablando justamente de reconocimiento, ¿a qué se refiere con reconocimiento legal para las alternativas que entrega la Junji, los programas alternativos de Junji? Ya, esa es otra medida que también es importante. Hoy día existe una provisión del servicio de educación parvularia de la oferta que es muy importante, que es muy valorada además también en las comunidades, que son las modalidades educativas no convencionales o alternativas y que son modalidades distintas que tienen una provisión en términos de temporalidad, en términos de programa educativo, de flexibilidad, que es diferente a lo que se ofrece en un jardín clásico. Estas modalidades, pese a ser una importante alternativa, no tienen hoy día una certificación ni tienen ciertos parámetros para poder decir que efectivamente son una oferta educativa de calidad. Sabemos por la experiencia y porque las conocemos que hay muchas muy buenas y que realmente son un aporte en la educación parvularia, pero necesitamos efectivamente contar con parámetros que permitan, al igual que en el caso del reconocimiento oficial para los jardines tradicionales clásicos, poder tener este parámetro de calidad. Y eso también es algo que instala este proyecto de modernización. O sea, de cierta manera estas entidades que prestan servicios similares a los jardines o que entregan alternativas van a entrar dentro de un marco regulatorio legal. ¿Pero tiene algún requerimiento? ¿Van a haber ciertas exigencias, me imagino, para ellos que deben cumplir? ¿Cómo cumplen los jardines o las salas cunas?
Así es. La idea es que efectivamente poder normar todo lo que tiene que ver con su proyecto educativo, todo lo que tiene que ver con su coeficiente técnico, con las condiciones de infraestructura que no tienen por qué ser iguales a las de un jardín clásico, porque responden a otra naturaleza y a otra necesidad territorial y de comunidades, pero que efectivamente podamos resguardar a propósito de esta normativa, que cumplan con requisitos adecuados para ofrecer educación parvularia de calidad. Otra de las problemáticas que se enfrentan en el área es la doble matrícula. ¿Cómo enfrenta el proyecto esta situación que se ve muchas veces en que vemos a niños en la lista esperando, matriculados en dos instituciones? ¿Qué dice el proyecto respecto a esto? El proyecto se pronuncia efectivamente respecto de regular y de prohibir la doble matrícula. Nosotros hemos hecho varios análisis respecto de la realidad del sistema hoy día en educación parvularia. Nos hemos encontrado con muchas duplicidades de matrícula. Eso hoy día, dado que los grandes proveedores que son Junji, Integra, no tienen sistemas articulados de provisión de información, no ha sido fácil en el fondo articularlos, y por eso a veces los niños están en más de un jardín matriculados, porque los padres en el fondo se aseguran. El poder limpiar esta base de datos, el poder tener un ordenamiento del sistema en esa orientación, va a permitir liberar muchos cupos que hoy día sabemos que en el sistema están siendo ocupados. En un simple ejercicio, para que usted se haga una idea, el año pasado hicimos este primer ordenamiento de limpiar esta duplicidad y a veces triplicidad de matrícula, y pudimos liberar cerca de 10.000 cupos de jardín, de vacantes. Entonces es un ejercicio que es relevante, que debe estar normado y que debe ser parte del funcionamiento habitual del nivel de educación parvularia. ¿Qué importancia va a tener la Superintendencia de Educación en este sistema fiscalizador? ¿Va a tener más facultades? ¿Se le va a atribuir de otras herramientas, quizás justamente para fiscalizar o regular o investigar este tipo de sucesos, como por ejemplo la doble matrícula? La verdad es que la superintendencia tiene hoy día un rol muy importante respecto de la fiscalización de la provisión del servicio en todos sus aspectos relevantes, pero la gran innovación que tiene este proyecto, y por eso que es importante, es que en esta oportunidad, y a propósito de este proyecto de ley, la superintendencia se va a poder pronunciar respecto de qué es un establecimiento de educación parvularia. ¿Qué implica ser un establecimiento educativo en este nivel? Eso es bien importante, porque usted recordará, hace cerca ya de 2 años que tuvimos la experiencia en Estación Central de que se identificó que había un lugar donde se estaban cuidando niños. De hecho, un niño se escapó y hubo una historia más o menos que pudo ser muy trágica, debido a que era un edificio de altura, etcétera. Bueno, lo cierto es que en ese tipo de situaciones, por ejemplo, la superintendencia hoy día no tiene la atribución para intervenir ni para hacerse parte, digamos, de la evaluación de ese tipo de situaciones. Porque efectivamente, dado que ese no es un lugar donde se provee educación formal, en el fondo la superintendencia no tiene la facultad de poder supervisarlo, ¿no? Entonces, hoy día, con este proyecto, uno de los elementos importantes que instala es que la superintendencia tendría esa atribución y podría efectivamente definir, a propósito de qué es lo que es o no un jardín infantil o sala cuna, y hacer una intervención que pueda evitar este tipo de prácticas. Hablábamos de los niños, de las personas que van a usar, en este caso los niños que van a ser usuarios del sistema, pero ¿qué pasa con los trabajadores? ¿Qué pasa con las parvularias? Había problemáticas con el calendario parvulario respecto de que había un vacío legal. ¿Se nos puede detallar un poco cuál es la problemática que ellos se enfrentan y cómo este proyecto de cierta manera viene a solucionar esta problemática que tenían? Esa es una medida que quizás es un poco más interna respecto del sistema, pero es muy importante porque en la actualidad la educación parvularia opera asimilándose al calendario de actividades del sistema escolar. Y sabemos que la educación parvularia tiene dinámicas, tiene lógicas, en algunos casos distintas. Por ejemplo, es habitual que los jardines y salas cunas funcionen en el mes de enero. Entonces, de alguna manera, siempre el pronunciamiento respecto de las decisiones sobre el calendario de educación parvularia estaban subordinadas de alguna manera a la educación escolar, que no había una atribución, y muchas veces las decisiones giraban a cuenta de las decisiones que tomaba el
en este caso Junji o Integra de manera particular, no necesariamente arbitraria, pero no de una manera homogénea o como con parámetros comunes. Entonces también es importante que esto se norme y que el calendario de alguna manera opere y siente ciertos referentes y ciertos hitos en el transcurso del año que permitan que las distintas instituciones funcionen de acuerdo a esas orientaciones y no queden al arbitrio finalmente de un sostenedor o de una decisión que a lo mejor no fue previamente tan planificada. Son varias las aristas que toca el proyecto. ¿Cómo va a ser el proceso de implementación? ¿Hay algún programa, un paso a paso para, de cierta forma, hay una parte reguladora, hay una parte fiscalizadora? ¿Se va a tener que revisar justamente estas alternativas que entrega Junji también? ¿Cómo va a ser este proceso? También el tema del calendario para las parvularias. ¿Cómo se va a implementar o cómo va a ser el proceso de implementación del proyecto? Bueno, en los hechos estamos hoy día todavía en una etapa muy preliminar, porque esto se presentó el día de ayer a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Esto tiene que ser todavía sujeto a todas las deliberaciones y de efectivamente ponerse en marcha. Hay algunas medidas que son de más corto plazo o inmediatas, por ejemplo, lo que tiene que ver con el calendario parvulario es algo que podría efectivamente, una vez se diseñe, implementarse con relativa facilidad. Lo mismo las atribuciones, por ejemplo, de la superintendencia. Hay otras que son de más larga aliento, como por ejemplo lo que tiene que ver con el reconocimiento oficial, que como señala el proyecto de ley, requiere una planificación y una programación por parte de la subsecretaría en términos de una gradualidad para que efectivamente esto se pueda implementar en un periodo de 10 años. Entonces, son de alguna manera distintas iniciativas que van a tener temporalidades distintas, pero que esperan que prontamente se puedan ir implementando para mejorar efectivamente el funcionamiento del sistema parvulario. Claudia Lagos, subsecretaria de Educación Parvularia, muchas gracias por acompañarnos y explicarnos este proyecto que viene a mejorar y a modernizar el sistema parvulario en el país. Bueno, muchas gracias a ti. Chao, buena tarde.